No hay nada. Cabal, cabal. Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de la prueba CP, el objetivo, la descripción, el autor de la prueba, la forma en la que se aplica, la forma en la que la podemos calificar y cómo interpretar los resultados. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el objetivo de la prueba. El objetivo de la prueba es la evaluación de los siguientes rasgos de personalidad: estabilidad emocional, más que todo el control, la extraversión social y paranoidismo, junto con una medida de la sinceridad, número de dudas. La descripción de esta prueba califica 5 aspectos, los cuales son la escala de control, que es la columna C, que es un estudio de 33 preguntas preparadas para esta escala, ya que nos indica que se refiere casi exclusivamente al tema de la estabilidad emocional. Esto es al hecho de experimentar o no cambios emocionales sin causa aparente o por razones mínimas. La segunda escala es la de extraversión, la E, que predomina en la escala, que es el optimismo y la sociabilidad, gusto y facilidad por las relaciones sociales. La tercera es la de paranoidismo, que es la actividad, suspicia y tenacidad rígida. Son las 3 características que destacan el contenido de las preguntas. Tras ellas parece vislumbrarse una cierta convicción de la propia superioridad sobre los demás. La escala de sinceridad la tenemos en la prueba como la L. Esta está constituida por una serie de cuestiones relativas, pequeñas faltas morales o sociales, frecuentemente en casi todo el mundo, pero cuya confección pública o en cuestionario que se va a ser leído puede resultar molesto e inducir a mentir. La escala de dudas, que es el signo de interrogación, es el número de interrogantes contestadas en la prueba, que se considera un dato de insuficiente interés como para constituir una nueva escala auxiliar. Muy bien, vamos a hablar del autor. El test CEP o cuestionario de personalidad es una herramienta diseñada por José Luis Pinillos y fue editada en España por TEA Ediciones y que tiene como objetivo la evaluación de la estructura de la personalidad según los fundamentos lineados sobre Eysenck. La forma de la aplicación y las instrucciones generales. Deben cumplirse los requisitos habituales para la aplicación de pruebas psicológicas en cuanto se refiere a la preparación del material, la disposición de la sala, condiciones ambientales, motivación de los sujetos. El examinador debe conocer y atenerse estrictamente a las instrucciones específicas de la prueba. Asimismo, se cerciorará de que todos los sujetos han entendido perfectamente lo que tienen que hacer. No se emplearán nuevos ejemplos o aclaraciones en términos distintos a los que figuran en las normas escritas en el manual o en la primera página del ejemplar. Mientras comienzan a contestar las preguntas del cuestionario, comprobará cuidadosamente si las contestaciones se dan correctamente, rodeando con un círculo de una de las 3 posibilidades alternativas de los elementos o marcando correctamente en la hoja de respuestas. Aquí adjuntamos una imagen en donde cómo se debe de contestar. El examinador ha de indicar a los sujetos que no empiecen a trabajar antes de que se dé la señal. Esto tiene mayor importancia cuando el examinador está interesado en cronometrar el tiempo empleado por cada uno de los sujetos. Es aconsejable que antes de administrar la prueba se explique brevemente a los sujetos del motivo en el que se aplica el cuestionario, insistiendo en el interés que el hacerlo bien de modo que se consiga su aceptación y disposición. Muy bien, vamos a hablar sobre la forma de aplicación basada en las instrucciones específicas.
Comenzamos con repartiendo un lápiz a cada examinador. El examinador tendrá algunos más de repuestos, no solo uno, sino dos o tres o varios, ¿verdad? Después se reparten los ejemplares del cuestionario colocándolos sobre las mesas de los sujetos, que aparezca solo a la vista la primera página y se le dice no vuelvan la hoja hasta que se les indique. Ahora, después se les pide que rellenen los datos que se piden en la parte principal de la página, como nombre, apellido, edad, fecha, sexo, etcétera. Luego, cuando hayan terminado de anotar los datos, se añade o se les dice, ¿verdad? Esta prueba que van a hacer ahora no sirve para medir sus aptitudes, es más bien para que piensen sobre algunas cosas. Luego se leen las instrucciones impresas en la primera página del ejemplar cuando hayan comprendido la tarea a realizar y el modo de anotar sus respuestas. Se da la orden de volver y comenzar la prueba. Luego, el examinador, si está interesado en saber el tiempo que emplea cada sujeto en completar la prueba, puede hacer la anotación, ¿verdad? Al recogerlo en un ángulo de la primera página del ejemplar, la prueba no tiene un tiempo limitado, pero la mayoría de los sujetos la completan entre 20 minutos. Forma de calificación. Se calificarán los resultados con estas hojas de respuesta. Aquí adjuntamos la primera. Esta se debe contabilizar la respuesta de cada columna que nos marque. Se debe calificar la columna C, E, P, L. Luego contar los signos de interrogación de cada página hasta llegar a la pregunta 145. Se debe ver que el número 1, que es este cuadro, encaje con todos los números y hasta llegar al último para poder ir viendo que estos círculos vayan coincidiendo con las respuestas de la persona. Muy bien, aquí como les comentaba antes, ¿verdad? Es la portada, la primera página, donde está el título o el nombre de la prueba. El nombre y apellido es completo, ¿verdad? El sexo, si es femenino, masculino, la edad que tengan, la fecha en la que se está realizando y el lugar, ¿verdad? Luego, en esta parte donde dice puntuación, se suman todas las respuestas de las páginas anteriores y se colocan ahí para poder sacar los percentiles. Debemos buscar en cada columna la sumatoria que se obtuvo y del lado izquierdo de los percentiles, los cuales escribiremos en la primera hoja, en la prueba, en la parte de abajo. Como podemos ver, aquí en la C sacó 6, entonces vamos en la columna C a buscar el número 6, por lo que su percentil es el 10, el cual se apunta en esta parte. En la E sacó 28, entonces en la columna E buscamos y como hasta aquí llega 21, nos pasamos a la siguiente columna hasta el 28 y su percentil es 85. Y así vamos a hacer con todas las columnas. Bueno, y por último tenemos la interpretación de los resultados. Empezamos con la escala C. Es una puntuación, una puntuación alta indica mayor estabilidad emocional y un valor bajo señala cambios emocionales por razones mínimas o bien por motivos de naturaleza eminentemente depresiva. Tenemos la escala E. Cuanto más alto sea el percentil, mayor es la extraversión social del sujeto. Tenemos la escala P. Los valores altos se refieren a elevado nivel de aspiraciones, tenacidad rígida, agresividad y una concepción permisiva de las intenciones ajenas. En el otro lado de este factor define una personalidad sumisa y débil. En la escala L, cuanto mayor es el valor obtenido en esta escala, mayor es la autenticidad del sujeto al contestar el cuestionario. Y por último tenemos la escala del signo. Un centil alto indica indecisión del sujeto al elegir y viceversa. Cuanto menor es el centil, más seguridad y decisión posee el sujeto. Muchas gracias. Esta fue nuestra presentación.